Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra en este día. Bendecimos tu palabra y declaramos, Señor, que tu palabra llega, Señor, a cada corazón y cumple el propósito para el cual tú la envías en esta mañana. Les saludamos a todos. Es una mañana muy linda que el Señor ha hecho. Ha sido un tiempo muy precioso desde bien temprano en este lugar. Nos gozamos con todo esto que el Señor está haciendo en la vida de Martín, de su familia. Sí, definitivamente la palabra del Señor que dice que a los que amamos a Dios, ¿qué hace? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Increíble. Eso se cumple. Entonces, Dios es un Dios que recicla las circunstancias adversas de nuestra vida. Dios las recicla para bien nuestro, que le amamos, que Él conoce el corazón de los que le amamos. Si Él sabe que alguien no le ama, ya Dios sabe que allí tal vez no pueda hacer mucho. Pero dice a los que le amamos y también dice a los que tiene propósito. Ahora, no es que Dios haga acepción de personas. Dios tiene propósito con todo el mundo. La cuestión es que yo puedo subestimar el propósito de Dios en mi vida. Si yo subestimo el propósito de Dios en mi vida y lo relego y lo hago a un lado, entonces Dios no va a reciclar esa circunstancia. Qué tremendo. Démosle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Bueno, ¿alguno de ustedes que está aquí en esta mañana de pronto ha tenido la oportunidad de rendir cuentas delante de alguien, delante de un jefe? O tal vez te ha tocado ser jefe y has pedido cuentas tú a otros. ¿A cuántos le ha tocado rendir cuentas o pedir cuentas? ¿Cierto que sí? Todos en la vida de una u otra manera lo hemos hecho. La pregunta es, ¿cómo nos ha ido cuando hemos rendido cuentas a otros o cuando hemos pedido cuentas? ¿Cómo nos ha ido? La pregunta es, ¿algún día tú has rendido cuentas a tu propio padre? ¿Has rendido cuentas a tu propio padre? Creo que cada uno de nosotros como que no tiene mucho esa disciplina de rendir cuentas a nuestro propio padre. Yo recuerdo muy nuevecito, mejor dicho, antes de conocer al Señor, porque eso fue el motivo por el cual conocí al Señor. Realmente una de las cosas que marcó mi vida tremendamente es que habiendo recibido en un momento crucial, importante de mi vida, como es el empezar a desarrollar una profesión, habiendo recibido ayuda, facilitación de mi padre aún en el área económica, y de pronto terminé yo no rindiéndole cuentas a mi padre de eso que me había entregado. Con el paso de los años me di cuenta de mi falla, de mi pecado, que a veces le llamamos a los pecados, le llamamos fallas, le llamamos otro nombre, pero ese fue mi pecado. Pero eso me acercó al Señor y pude tener un encuentro personal con Jesús. Y aprendí la importancia de la rendición de cuentas. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a rendir cuentas a sus padres? Levanta tu mano, sinceramente. Terrenales, sí. Muy pocos. Pero no es fácil. Ahora, no se sientan. Lo que quiero decir es que no es fácil. No es fácil rendir cuentas a nuestros padres.
Porque pensábamos que, ay, mi papá, ¿para qué le voy a rendir cuentas? Al fin de cuentas Él me perdona y si he hecho las cosas mal, seguro que Él me perdona. Cuando nos ha tocado rendir cuentas a nuestros padres, por lo general es por cosas que hemos hecho, que también hay que, nuestros padres nos llaman, como decía mi papá, me llamó apuyengue. Apuyengue, sí. Nuestros padres, no, es que en Cali no se oye esa palabra, pero esa palabra es muy sabanera y es muy nuestra. ¿Cuántos han oído puyengue? ¿Sí o no, Rico? No, mira, eso es muy, muy costeño. Ahora, me llama la atención la vida de Jesús, porque realmente Jesús le rindió cuentas a su Padre. Cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar a Jesús dialogando con su Padre, y en los diálogos que tenía Jesús con su Padre, era una rendición de cuentas. Jesús hablaba, rendía cuentas. Y estaba meditando en estos días, porque Dios ha venido hablando acerca de esta temática en otros apartes, acerca de la rendición de cuentas. Pero el Señor terminó llevándome a mirar cómo Jesús rindió cuentas a su Padre antes de morir. Antes de ser llevado a la cruz, Él le rindió cuentas a su Padre. La oración que hace Jesús en Juan 17, si bien es cierto que es una oración, realmente en esa oración que Jesús hace al Padre, hay una rendición de cuentas. Ahora, de pronto ese término, entre comillas, rendición de cuentas, como que nos hace temblar, como que nos da miedo, como que pensamos más en algo muy formal. Pero realmente con el Padre, al ver a Jesús haciendo esto y por la comunión que Jesús tenía con el Padre, no era así como nosotros podemos tenerlo en la mente. Realmente era un diálogo hermoso entre padre e hijo, contándole las cosas que había venido a hacer a este mundo y cómo las había hecho, y cómo le había ido, y cómo había tenido logros. Díganme, papás que están aquí, cuando tú hablas con tus hijos, Osvaldo, tú que tienes tus hijos, los 3 están por fuera de Colombia. Los 4 están fuera de Colombia. Y cuando te cuentan las cosas que están viviendo y los logros que están teniendo, dígame o dime la satisfacción que tú como padre sientes. ¿Cierto que sí? Imagínense la satisfacción del Padre Dios con Jesús. Cuando Jesús empieza a decirle a su Padre lo que Él hasta ese momento había logrado, había hecho. Lo que yo quiero hablar en esta mañana, yo lo he titulado Jesús rinde cuentas al Padre. Jesús rinde cuentas al Padre. Y tiene que ver con una serie que he estado preparando, que he llamado Implementando una cultura de rendición de cuentas. Porque necesitamos crear una cultura de rendición de cuentas. Es necesario rendirle cuentas a nuestros padres, es necesario rendirle cuentas a nuestros jefes, es necesario rendirle cuentas al esposo, la esposa, y eso no estoy hablando de control, no es para controlar la vida de otro, es para comunicarse. Qué bueno es que los demás sepan lo que nosotros estamos haciendo. En estos días hemos estado evaluando algunas cosas que tienen que ver con el ministerio, en la iglesia, con algunos ministerios, y hemos llegado a la conclusión
cuando hemos evaluado. ¿Dónde está la conclusión? Oye, lo que faltó fue diálogo. ¿Qué faltó allí? Diálogo. No nos enteramos, no nos dimos por enterado que tú ibas a hacer las cosas así y terminaste haciéndola de otro modo. Entonces el asunto es un problema de comunicaciones. Entonces la rendición de cuentas es un asunto de una buena comunicación entre dos personas. Estoy hablando y quiero hablar de lo que tiene que ver de Jesús inminentemente ya casi yendo a la cruz. En el capítulo de Juan 17 se da esa rendición de cuentas. Y es bien interesante para los que quieran estudiar un poco más de esto, pero ya en el capítulo 18 a Jesús lo vienen a arrestar y se lo llevan y él va a la cruz. Pero en Juan 17 él hace la rendición de cuentas. Y quiero leer algunos versículos, no voy a leer todo el capítulo, que son 26 versículos. Voy a leer algunos versículos y vamos a extractar algunas verdades en esta mañana, en esta lectura que vamos a hacer. Juan 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 22, me salto al versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo primero que quiero enfatizar en esta mañana tiene que ver con el tiempo de rendir cuentas. Si vemos el versículo 1 de Juan 17 que acabamos de leer, Jesús dice: Padre, la hora ha llegado. Jesús sabía que su tiempo en esta tierra ya estaba culminando, que ya había llegado el tiempo en que él debía partir. Jesús no ignoraba ese momento. Jesús era consciente que inminentemente él tendría que partir. Jesús no estaba ignorante de eso. Jesús conocía, y Jesús de una u otra manera él se lo había compartido a sus discípulos, que muy pronto él tendría que dejarlos, pero también les había dicho: pero yo les voy a dejar un consolador. Les voy a dejar el consolador, el Espíritu Santo, para que les acompañe todos los días de su vida. ¿Cuántos se gozan por tener el Espíritu Santo de Dios en su vida? Amén. Pero hay algo muy importante, mis amados, y es que hay un tiempo para cada cosa. Y Jesús sabía que su tiempo en este mundo ya había culminado, que su misión en este mundo ya estaba inminentemente terminando. Y miren en ese tiempo de rendición, porque es un tiempo de rendición, pero es un tiempo de oración. Dice que él alzó los ojos al cielo, levantando los ojos al cielo, empieza a decirle estas cosas al Padre. Y empieza diciendo: Padre, la hora ha llegado.
Yo no sé cuántos de los que están aquí, si algún día tuviéramos la oportunidad, que en efecto lo vamos a tener, en algún momento de nuestra vida, algún día nosotros tendremos que partir de este mundo. ¿Cuántos saben que tendremos que partir algún día? Y qué bueno poder nosotros estar con la satisfacción de que si ya sabemos que es nuestro momento inminente de nuestra partida, qué bueno es poderle decir al Padre: Padre, he cumplido con la obra que me diste que hiciese. ¿Saben, amados? Desafortunadamente, para el ser humano las cosas no son así. Para el ser humano, desafortunadamente, la muerte nos toma por sorpresa. Admiro los hombres de Dios que tenían diálogo con Dios, que sabían, hombres de Dios, que sabían cuándo iban a partir, cuándo Dios los iba a llamar. Y qué bueno que nosotros podamos tener una comunión tan íntima con Dios, que nosotros también podamos discernir los tiempos de cuándo vamos a partir de este mundo. Porque esto también nos va a ayudar, ¿saben a qué, mis amados? Nos va a ayudar a enfocarnos en que hay una misión nuestra en este mundo y que debemos ponerla por obra. Ahora, tú dirás: no, yo la estoy poniendo por obra, yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, yo tengo mis hijos, yo estudié una carrera, todos los días me esfuerzo, todos los días trabajo arduamente, yo llevo el pan de cada día a mi casa. Y eso está muy bueno, porque eso hace parte del propósito de Dios contigo en la tierra, pero es parte del propósito, no es el todo de lo que Dios tiene contigo, ni conmigo. Porque hay un propósito mayor, porque tiene que ver con un propósito del reino. ¿Cuántos entienden esta figura? Nosotros hacemos parte del reino de Dios en esta tierra. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, se estaba refiriendo a que Él como rey había venido a esta tierra a reinar. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores en esta tierra. Entonces nosotros ahora hacemos parte de un reino. Tú y yo somos parte de ese reino. Jesús es el Rey de este reino. Y nosotros en ese reino, que no se limita necesariamente solamente mi casa, solamente mi familia, solamente mi trabajo, yo hago parte ahora de un plan macro de Dios. Y cuando yo entiendo esto en las Escrituras, que yo hago parte de un plan macro de Dios, que tú también haces parte de un plan macro de Dios, entonces yo debo ser diligente en conocer ese plan. Y saben, Jesús sabía que había una misión, que había un plan y que Él debía cumplirlo. Y debía cumplirlo al pie de la letra. Y me llama la atención las palabras de Jesús, porque Él dice: ya ha llegado la hora. Y ya vamos a explicar algunas de las cosas con la seguridad que Jesús le dijo que ya era el tiempo también en que Él pudiera ser glorificado, porque ya Él había glorificado a su Padre. Ayer que estaba estudiando eso, meditaba en eso, en esas palabras, porque no es fácil que tú le digas a otra persona: hónrame a tu padre. Voy a pedirle al pastor John que él venga por aquí. Por acá yo quiero hacer una ilustración. Vamos a hacer una ilustración. El pastor John es mi hijo. ¿Cuántos lo creen? Y yo soy su padre. Es una verdad, porque es espiritual. Sí. Entonces, él me va a decir a mí estas palabras: Padre, dice él, Padre, glorifícame. Exactamente voy a decir el texto que Jesús dijo.
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Él me va a decir esas palabras. Dilo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ahora, cuando oímos cuando oímos estas palabras, viniendo de una persona común y corriente, como nosotros, uno dice, oye, eso es como un poquito presuntuoso, ¿no? ¿Sí? Jactancioso. Pero miremos quién lo estaba diciendo. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Jesús. Ahora, él pudiera decir lo que estaba queriendo decir, lo voy a parafrasear. Él lo que estaba diciendo es, Padre, hónrame porque yo te he honrado con todo lo que he hecho en la tierra. Eso era lo que él estaba diciendo en los términos coloquiales nuestros. Ahora, aún así sigue siendo presuntuoso. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús tenía la seguridad al decir esas palabras? Gracias, hijo. ¿Por qué Jesús tenía la seguridad al decir esas palabras? Y hay una razón muy diciente de por qué Jesús hubiera podido parecer presuntuoso en lo que estaba diciendo. Y no era presunción. Es que Jesús estaba seguro que lo que estaba diciendo era verdad. Y ya había llegado el momento de ser honrado él iba a ser honrado porque él había honrado a su padre. ¿Cómo lo había honrado? En que todo lo que el padre le encomendó, la misión que le había encomendado en la tierra, toda la había hecho. Ya la única que le faltaba, ¿sabe cuál era? En unas horitas él iba a morir en la cruz. Hasta la muerte. Ahora, allí viene una enseñanza para nosotros como hijos. Y viene una enseñanza de un hijo que le está rindiendo cuentas a su padre. Jesús le está rindiendo cuentas a su padre. Qué bueno que nosotros podamos aprender del modelo de paternidad entre el Padre Celestial y nosotros como hijos. Saben, a veces vemos la figura del Padre Celestial y la figura de Jesús como tan lejos de nosotros, como que se nos es imposible cumplir lo que Jesús cumplió en este mundo. Ahora, entendiendo que Jesús en este mundo, dice la palabra, que Él era 100% hombre. ¿Cuántos saben que era 100% hombre? Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por su primo Juan, el Bautista, en ese momento, una vez fue bautizado, dice la palabra que bajó sobre él, ¿qué? El Espíritu Santo. En forma de paloma, lo tomó y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hablaba eso? Que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Eso no les parece conocido? ¿No creen ustedes que nosotros también hemos sido llamados a recibir de parte de Jesús el Espíritu Santo y tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo? Nosotros también lo tenemos. Eso no fue para Jesús solamente. Jesús pudo ejercer su ministerio porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Esto de que Jesús vino a la tierra, y miren que una vez que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿saben qué dice la palabra? Que el mismo Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Eso nos parece, uno dice, ¿cómo así que el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado? Ahora, el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado porque la tentación en la que podía caer Jesús es que él iba a tender a salvarse a sí mismo por cosas
que podía hacerla porque era Dios, porque ya estaba lleno del poder de Dios. Y la tentación estaba allí latente, pero no cayó. Él no cayó. Ahora, ¿cuántos creen que nosotros podemos estar llenos del poder de Dios? Porque al estar llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos llenos del poder de Dios, y el poder de Dios que está en nosotros nos va a ayudar a hacer lo mismo que Jesús hizo. Eso quiere decir que aunque parezcan jactanciosas esas palabras, Padre, glorifica a tu Hijo, honra a tu Hijo, así como tu Hijo te va a glorificar a ti. Saben, mis amados, el Señor está hablándonos a nosotros como hijos de Dios, que sin que parezca presunción esto, dice la palabra en Romanos, dice Pablo, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Si tú estás seguro que tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú al final de tus días, tú vas a ir a la presencia del Señor y le vas a decir: Señor, te he honrado con mi vida. Todos los días de mi vida te honré y estoy haciendo tu voluntad. Si tú me pides hoy cuentas de mi vida, te digo: Señor, aquí estoy. Hice lo que me encomendaste. Ahora, ¿qué es lo importante en todo esto, mis amados? Lo importante, ¿sabes qué? Que nosotros conozcamos a qué nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es el propósito del Padre Celestial con nosotros? Porque si nosotros estamos seguros a lo que el Padre Celestial nos ha llamado, un día cuando tengamos que rendirle cuentas a Él, no vamos a tener ningún problema de poder rendirle cuentas y de poder honrar al Padre, pero también saber que el Padre nos va a honrar a nosotros. ¿Cuántos glorifican al Señor por esto? Así que Jesús, en esta parte, Jesús igualmente, en esta segunda parte que acabo de mencionar, una rendición de cuentas exitosa merece honra. Hoy yo quiero preguntarte, para ti que estás aquí en este lugar, ¿cuántos quieren decir a Jesús al final de sus días que quieren ser honrados por el Padre? Porque ustedes y cada uno de nosotros, yo mismo, lo hemos honrado con nuestra vida a Él, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos quisieran un día poder decirle al Padre: Padre, estoy seguro que te honré con mi vida? Necesitamos ir en pos de eso. Jesús no fue el único que tuvo la ventaja. Nosotros también tenemos una ventaja, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros no estamos solos. Di conmigo: no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben, amados? A veces nosotros como cristianos, ¿sabe qué pasa? Subestimamos el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. No lo aprovechamos. No lo usamos en el potencial que debiéramos usarlo. Necesitamos crecer en poderlo honrar a Él, porque Él es nuestro compañero todos los días de nuestra vida. Y el Espíritu Santo que acompañó a Jesús a hacer cada misión, cada cosa que el Padre le encomendó, ese mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a hacer esa comisión que el Padre nos ha encomendado. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia, cada uno de nosotros debe aprender? Es a reconocer cuál es ese propósito,
Ahora, la vida cristiana es descubrir todos los días a qué me llamó el Señor. Yo debo estar enfocado en Él, en su reino, porque desafortunadamente, mis amados, ¿sabes qué pasa? Las cosas del diario vivir, los problemas del diario vivir, que tengo que pagar las cuentas de mi casa, que tengo que pagar el sobregiro, que estoy enfermo, que tengo problemas con los hijos, que una cosa que la otra, esos distractores, que el trabajo mismo, que el afán del trabajo diario, que el afán de conseguir el pan de cada día, nos aparta, nos distrae del propósito del reino en este mundo. Cuando nosotros nos enfocamos en Él, el Señor se va a encargar de esas cosas cotidianas que hacen parte de nuestra vida. Él quiere también recibir la gloria a través de esas cosas diarias que realmente lo que hacen es desenfocarnos del propósito de Él en este mundo. Y esas cosas que nos ha comisionado tienen que ver con el reino. Ahora la pregunta es, Señor, ¿cómo hago para conocer a qué me has llamado en tu reino? Por eso debo estar yo conectado a su palabra, conectado a Él en oración, buscando las cosas del reino, en ayuno, en vigilia, en oración, en adoración, porque desafortunadamente, ¿saben? Por momentos, por días, por meses, las cosas de nuestro diario vivir nos sacan. Parece que nos sacaran del reino. Y uno dice, wow, ¿en qué momento me salí de Él? ¿Cuándo dejé esto? No me di cuenta. Pero terminé dejándolo. El propósito de Él se me esfumó. Así que el Señor nos está hoy animando como iglesia y nos está diciendo, iglesia, enfócate en mi reino. Tú puedes también igualmente rendirme cuentas, así como mi hijo lo hizo y pidió ser honrado porque había hecho la voluntad completa en este mundo. Tú también lo puedes hacer porque tienes el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene el potencial para hacer lo mismo que Jesús hizo. Si no, Jesús no hubiera dicho, ustedes harán aún cosas mayores. Increíble, Jesús dijo eso de nosotros, que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Entonces necesitamos entender que el Padre, ante una rendición de cuentas, nos quiere honrar, nos quiere glorificar. Y no le tengamos miedo a esa palabra. Porque si estamos haciendo la voluntad del Padre, va a venir honra. ¿Quieres ser honrado? Y el Señor nos va a empezar a honrar. Ahora, yo no estoy hablando que te va a honrar cuando ya tú te vayas de este mundo. Yo quiero decirte que la honra de Dios la vamos a recibir aquí en la tierra, porque desde aquí ya estamos participando en el reino. Y tú vas a ver que Dios va a hacer cosa grande con tus hijos. Y necesitas creerle que si has estado pasando dificultades con tus hijos, Dios te va a honrar. Porque ahora Dios te ha sacado para hacer cosas grandes en Él. Y si tú estás siéndole fiel a Él, Él te va a honrar. Te va a colocar en un lugar de eminencia. ¿Qué viene para ti, Martín? Lo que viene para ti es muy bueno. El diablo, dice la palabra, que él ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo creo que tienes los mejores días por delante. Los mejores días están por venir.
Porque no es en vano que encerrado en esas 4 paredes donde estabas, allí hayas tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los hermanos de José nunca se imaginaron a dónde Dios iba a llevar a este muchacho. A ser el segundo en Egipto. Nunca se lo imaginaron. Y a salvar al pueblo. Y a eso nos ha llamado el Señor. Dios nos va a redimir nuestras circunstancias a favor nuestro. Hay redención para nosotros. Dios va a redimir tu circunstancia. Dios te va a llevar a un nivel que tú no lo conocías. Yo te oía ese día que llegaste, el día que te fuimos a visitar al día siguiente, y tú hablabas con tus amigos y hablabas con tus amigos. Y Dios hablaba a mi corazón y me decía, Él ni siquiera se imagina que esos amigos que está llamando ahora necesitan conocer ese testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Así es. Entonces Dios va a reciclar tu circunstancia. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu circunstancia? Dios la va a reciclar a tu favor. Y vas a salir airoso. Vamos a salir airosos de nuestra circunstancia. Y le vamos a poder rendir cuentas al Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros ahora. Él es nuestro ayudador. Él va a reciclar tu circunstancia. No sintamos temor ante la adversidad, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tú lo crees? Tiene cuidado de nosotros. Y tercero, Jesús rindió cuentas de todo lo que el Padre le había dado. Jesús sabía que todo lo que el Padre le había dado, Jesús también lo había dado a sus discípulos. ¿Saben, mis amados? Cuando estudiaba esto encontré algo interesante. Resulta que la palabra o el verbo dar, en esa porción, en Juan 17, el verbo dar, ¿quieren saber cuántas veces está repetido el verbo dar? 17 veces. En Juan 17 está 17 veces. Cuando una palabra en la palabra de Dios se repite tanto, el Espíritu Santo está hablando a través de esa palabra. Está queriéndonos decir algo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Padre al repetir tanto en esta porción Jesús, esta palabra? Y tiene que ver con el verbo dar. Que en una rendición de cuentas, cuando tú rindes cuenta a alguien, oigan esto, y lo digo porque los que tienen trabajo, los que tienen un jefe, ¿por qué tú le rindes cuenta a tu jefe? Porque en realidad tu jefe lo que ha hecho contigo es que te ha dado responsabilidades en muchas cosas. Te ha dado una chequera que seguramente tendrás que rendirle cuenta de esa chequera. Te ha dado responsabilidades en algunas áreas. Y esto lo vas a manejar así y deberás hacerlo de esta manera y de esta manera y de esta manera. Cuando estudiamos Juan 17 exhaustivamente, y no lo voy a tocar ahora porque, como les digo, este es un tema que es una serie, pero lo voy a dejar hoy como, lo voy a dejar picado. Para que tengamos hambre de Juan 17. Para que tengamos hambre de Juan 17. Pero les decía que son 17 veces que está el verbo dar. 17 veces. Y voy a mencionar algunas de las cosas que el Padre le dio a Jesús. Y Jesús, en cada una de las cosas que el Padre le dio, en cada una de ellas, Él fue recíproco. Yo no sé cuántos de ustedes, les digo por lo que viví yo. Bueno, si mi Padre me dio, me facilitó un dinero, yo nunca le rendí cuentas.
Yo tuve que arrepentirme de eso. Le dije, Señor, perdóname. Pero aquí Jesús le rindió de lo mínimo que el Padre le dio. Y dice literalmente el versículo 2. Dice que le dio, miren, el versículo 2 dice, como le has dado potestad, se está refiriendo a sí mismo, a su Hijo, a Él. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. O sea que el Padre le dio una facultad a Jesús de dar la facultad, el poder de dar vida eterna. Entonces, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús no se guardó ese poder. ¿Sabe qué hizo Jesús? Yo voy a la cruz. Porque si yo voy a la cruz, entonces aquellos que vengan a mí van a tener vida eterna. Yo no sé cuántos de los que están aquí muchas veces a ti te regalan algo. Yo aprecio lo que me regalan. Yo le digo a mi esposa María, si a mí alguien me regala una camisa, me regala unos zapatos, soy incapaz de dárselo a otro. No me gusta. Yo le digo, a no ser que ya me la ponga viejita, pero ese que alguien me lo dio, yo lo valoro y le saco el jugo. Yo regalo la que yo compré, pero la que alguien me dio, lo valoro. No me gusta darlo a otro porque creo que esa persona la dio con una honra, la dio por amor y para mí tiene mucho valor. Entonces el Padre le dio la potestad, le dio el poder y le dijo, mira, tú puedes darle vida eterna a los demás. Jesús no dijo, miércoles, ¿ahora qué haré yo con esto? ¿Saben, mis amados? Medito en esto, ¿sabe por qué? Porque ¿saben que el Señor ha derramado dones en medio de nosotros? ¿Qué haces con los dones que Dios te da? ¿Cuántos saben que tienen dones de parte de Dios? Tú no puedes guardar eso. Los dones que Dios te da es para que los des a otros. Necesitamos dar a otros lo que hemos recibido de gracia, dadlo de gracia. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces le dio potestad sobre toda carne. Le dio una misión. Le encomendó una obra. ¿Saben, mis amados? Tú necesitas descubrir lo que el Señor tiene contigo en este mundo. Necesitas descubrirlo. Yo estoy seguro que lo que Dios quiere hacer contigo, Martín, tendrá que tener un enfoque, tiene que tener un enfoque ligado con el lugar donde estuviste, con lo que estuviste haciendo allí. Eso te va enfocando hacia una visión más específica, porque Dios, oigan esto, si tú has pasado por una enfermedad, ¿sabes en qué te quiere usar el Señor? En sanidad. Si tú has pasado por una crisis económica, ¿saben qué te quiere usar el Señor? En finanzas. Entonces, lo que para ti ha sido una debilidad, ¿sabe qué quiere hacer el Señor con eso? Convertirlo en fortaleza. Porque Dios es experto en reciclar lo absurdo en nuestras vidas. ¿Cuál es tu debilidad? Cual sea tu debilidad, créelo, Dios lo va a convertir en una fortaleza. ¿Cómo va a ser esa fortaleza? Ahora vas, si has estado enfermo, vas a ir a orar por los enfermos. Y los enfermos van a ser sanados. Y tú vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Si el problema tuyo fue en el hogar y tuviste un problema de separación de tu hogar, allí te va a querer usar el Señor, porque tienes un corazón empático con aquellos que han estado pasando por dificultades de separación o de divorcio. Si pasaste por una situación que se te murió un hijo, ¿sabe qué quiere hacer el Señor?
que vayas y consueles a aquellos padres o madres que han pasado por circunstancias similares. Entonces, en eso que ha sido para ti una debilidad, tú te vas a convertir en una fortaleza para alguien. Y esa persona va a recibir y esa persona va a decir, uy, ¿cómo me llega lo que me estás diciendo? Y esa misma persona va a decir, ni te imaginas cómo yo mismo estoy siendo ministrado en esto que estoy haciendo contigo. Yo mismo estoy siendo ministrado. Entonces, miren todo lo que el Señor le dio una misión a Jesús. Y Jesús encontró y supo la misión. Jesús no se desenfocó para nada. Hubo un momento en que Pedro quiso desenfocar a Jesús. ¿Se acuerdan? Y Pedro le dijo, ay Señor, no vayas a la cruz, pobrecito tú. ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho, ay sí? Ay Pedro, tienes toda la razón, qué tan bueno Pedro, ¿no? Pedro sí que me ama, ¿no? ¿Saben? Hay gente que nos quiere sacar del propósito de Dios y no saben que son instrumentos de Satanás, y esas personas son tan amadas de nosotros como un Pedro por Jesús, y nos quieren sacar, y necesitamos nosotros tener discernimiento. Mire, discernimiento con los hijos, con el marido. A veces la gente más cercana a nosotros nos quieren apartar, nos quieren sacar del propósito de Dios. Tú necesitas estar enfocado en Dios. Jesús no se apartó de su propósito. Y el Padre le dio la obra que debía hacer y Él le rindió cuentas de esa obra. Ya lo único que faltaba era ir a la cruz. Inminentemente se dio. 3. Le dio un recurso humano. Miren lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí está el verbo diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué hizo Jesús? Los ayudó a guardar la palabra del Señor. Nosotros, en cierta manera, tenemos la misma comisión de Jesús. Hemos sido llamados a que otros guarden la palabra. Esa es una comisión nuestra. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, ¿qué le está diciendo? Enséñales la palabra, haz que la vivan. Si ellos la viven, la van a guardar. La van a guardar. Le dio permiso para hacer conocer el carácter del Padre. Me gusta eso. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifestar el nombre del Padre es manifestar el carácter de Dios. Necesitamos manifestar el carácter de Dios. Nosotros necesitamos hablar de Dios, pero hablar bien de Dios. Manifestar el carácter. Si Dios hoy conmigo, yo vi algo sobrenatural en mi vida y me proveyó sobrenaturalmente en algo que estaba esperando, yo debo manifestar ese carácter y decir, ¿sabe? Dios es mi proveedor. Yo he visto proveyendo a mis hijos. He visto pagando al Señor la universidad de mis hijos. Cuando tú veas eso sobrenatural en tu vida y tú lo testificas, tú estás manifestando el nombre de Dios. ¿Qué nombre estás manifestando? Jehová Jireh, proveedor. Entonces, Jesús, todo lo que el Padre le dio, cada cosa fue recíproco. En todo tuvo una respuesta. En todo le pudo rendir cuentas. Le dio, dice versículo 7, que le dio todas las cosas. Versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Saben todas las cosas materiales de quién son? De Dios. Son de Él. Y con todas ellas, igualmente Jesús hoy a nosotros nos dio la facultad, nos transmitió la facultad
que nosotros podíamos también en Él retirar de esas cosas para nosotros. Y necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos bajar las cosas que están allí para nosotros y creerle a Él. Bajémosla, declarémoslo. Usemos nuestra boca para bajar las cosas que necesitamos. Hay algo en que la iglesia hemos fallado y no hemos entendido el llamado profético. El llamado profético es hablar a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Salud divina? ¿Salud física? Declaremos, Señor, yo necesito esto en mi vida. Y llamemos las cosas que no son como si fueran, y ellas van a venir a nosotros. Entonces, ese recurso el Señor se lo dio a Jesús y lo entregó a los suyos, y nosotros hoy debemos ponerlo por obra. También debemos ponerlo por obra. Le dio palabra. Le dio la palabra, le dio palabra que viene del Padre para que el mundo supiera que realmente venían de Dios. Miren, nosotros necesitamos estar conectados con el Padre a través del Espíritu Santo. Queremos ir a orar por alguien. Cuando hemos orado por alguien y a esa persona le hablamos de parte de Dios, la gente dice, oye, pero ¿tú cómo supiste eso? ¿Quién nos lo dijo? ¿Quién lo sopló? El Espíritu Santo oyó al Padre y al Hijo que estaban hablando y estaban diciendo, mira, esto es lo que yo tengo para Alex, díselo. Y el Espíritu Santo que está en la persona que quiere comunicar a Alex, le va a decir, Alex, esto es lo que el Padre quiere para ti. El Padre ya y el Hijo ya lo han hablado y lo quiere para ti. ¿Cuántos se gozan por ello? Es tremendo. Nosotros no necesitamos ir a los brujos. Para nada. Para nada. El Padre y el Hijo hablan de nosotros, pero hablan cosas buenas. Hablan cosas buenas. Lo que tienen para nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Nos lo sopla. Nos lo dice, mira, esto es lo que el Padre y el Hijo están hablando. Entonces, Jesús recibió palabra y esa palabra se la dio al mundo, y así el mundo dice, wow, sí, Él es el Hijo de Dios. Mira cómo Dios lo está usando. Proviene de Dios. Y entonces la gente va a conocer a Jesús. Y entonces, si conocen a Jesús, van a conocer al Padre. ¿Cuántos creen esto? Y por último, le dio gloria. Le dio gloria. Y la gloria tiene que ver con esas manifestaciones sobrenaturales de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver esa gloria de Dios en su vida? Y saben que cuando hablamos de la gloria de Dios, no necesariamente estamos hablando de cosas espectaculares. A veces vemos la gloria de Dios en cosas sencillas en nuestro diario vivir. Y ahí vemos la gloria de Dios en medio nuestro. Colócate en pie en esta mañana. De cada una de estas 7 cosas que el Padre le entregó a Jesús, Jesús rindió cuenta de ellas al Padre. Ninguna la engavetó. Di conmigo, ninguna la engavetó. Hoy yo quiero preguntarte, para ti que estás en esta mañana, en este lugar, yo quiero preguntarte, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Cuántos están dispuestos a rendirle cuentas al Padre? Ahora yo quiero decirte, la rendición de cuentas no es algo que tenga que darse cuando ya yo me vaya a morir. Nosotros podemos hacer rendición de cuentas parciales. Hagamos rendición de cuentas parciales. Es mejor llevar un diario y que el diario, para los que son
aquí contadores? ¿Es diario que se dice? ¿Sí, Oti? No estoy rajado, ¿no? Es mejor que el diario nos lo revise el revisor fiscal todos los días. Y así vamos a estar tranquilos en que estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos pudieran decirle, Señor, yo quiero rendirte cuentas con mi vida, pero yo necesito conocer? Tal vez tú digas, soy muy nuevo en el Señor, realmente no conozco lo que tienes conmigo, lo que tienes para mí. El Señor te dice, ven a mí, conóceme, en mi palabra me voy a manifestar, yo quiero hacerlo contigo. ¿Quieres ver esa gloria de Dios manifiesta en tu vida? Dios lo va a hacer. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vas a decir, Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por manifestarte a mi vida, Señor. Hoy, Señor, reconozco que tal vez no he sido lo suficientemente rendidor de cuentas para con mis autoridades, ya sean mis padres, ya sea en mi trabajo, con mis autoridades espirituales, cualquier tipo de autoridad. Pero hoy, Señor, tú has hablado a mi vida y me estás demostrando que Jesús te rindió cuentas antes de partir a este mundo, de este mundo. Hoy, Señor, reconozco que te he fallado. Te pido que me perdones, porque tal vez no he estado enfocado en tu reino. Tal vez he estado enfocado más en mis asuntos personales, familiares. He sido tal vez muy egocéntrico, enfocado en mí, mas no en las cosas del reino. Te pido que me perdones, Señor, y me ayudes a ser ese que te rinde cuentas y que un día, Señor, puedo cantar victoria en esa rendición de cuentas, y tú me honrarás aún aquí en la tierra, aún aquí en este mundo. Tú me honrarás, me pondrás en lugares donde tú sabes que serán de honra para mí, porque habré hecho tu voluntad. Bendito Dios, te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey.